Bueno, acá en esta columna que nos da la posibilidad Sol Sandoval desde Radio del Sur 94.1 de Ushuaia, que nos da la posibilidad de tener una columna Malvinas Argentina, vamos a hablar con una persona a la que aprecio mucho, quiero mucho, y que es una persona que está abocada al estudio de la historia, como lo es el historiador, es docente, es escritor, Hugo Alberto Santos. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día, Luciano, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Y te quería consultar algo porque vos, repito, sos historiador, has sido director del Museo del Fin del Mundo de la ciudad de Ushuaia, estás vinculado con la ciudad de Ushuaia y estás vinculado con lo que tiene que ver con la historia. Y nada más importante para la historia de los pueblinos que la historia de Malvinas, y hasta hace poco sucedió algo que nosotros abordamos, como fue el referéndum apócrifo que llevó adelante en el año 2013 los Kelpers, y nosotros hicimos una descripción de algunos elementos que evidenciaban la ilegitimidad de este referéndum, y que bueno, y que al final de alguna u otra manera termina asentando su calidad de población implantada. Pero a nosotros nos faltaba algo que vos vas a poder completar mucho mejor que yo, obviamente, que es la faceta histórica. Y en este sentido te pregunto, ¿qué es lo que sucedía en nuestras Islas Malvinas antes de la usurpación acaecida el 2 de enero de 1833, y cuál era el ejercicio de estatalidad que llevaba adelante nuestro país para decir de que fueron usurpadas y que hoy siguen siendo argentinas? Bueno, lo que podríamos denominar inmediatamente anterior a la usurpación es la designación como comandante cívico-militar de Luis Bernet en las Malvinas. En el decreto se habla de Malvinas y todas las islas hasta el Cabo de Hornos, ¿no? Lo cual incluye la isla grande de Tierra del Fuego, obviamente. Así que la isla de los Estados, ¿no? O sea, ya había una clara concepción de lo que eran los derechos que le correspondían a las Provincias Unidas del Río de la Plata en el ejercicio soberano, y Bernet desarrolla, incluso un poco previamente, porque él se instala ya en 1826, él, bueno, alrededor de Puerto Luis, que es la localidad capital de esa comandancia cívico-militar, se desarrolla una población importante para la época y para la región, dedicada a la explotación ganadera y dedicada a la caza de lobos y ballenas. Esa actividad que en un principio parecía circunscripta a la isla Soledad, inmediatamente se extiende a la isla de los Estados para la extracción de madera, y también hasta las Georgias para la práctica de la caza de lobos y ballenas. O sea que había una población argentina con un nombramiento gubernamental, había un acto soberano claramente gubernamental, y el desarrollo de una población que iba creciendo, formada por extranjeros, por nativos, gauchos, negros, e incluso miembros de los pueblos originarios. Así que había una gran amalgama de población, la típica con la que ha crecido nuestro país, que desarrollaba una acción soberana, ¿sí? Y de desarrollo económico, que iba creciendo con el paso del tiempo. Así que, en principio, podríamos claramente referenciarnos en ese acto de conformación de la comandancia cívico-militar de Bernet. Pero en realidad, los actos soberanos arrancan prácticamente con la Revolución de Mayo, ¿sí? Porque cuando se produce la Revolución de Mayo, a los pocos días, hay un pedido de Gerardo Bordas, que había sido el penúltimo comandante en las Malvinas en el periodo
hispánico, ¿no? En el periodo que éramos virreinato. Bueno, ahí en las Malvinas había un establecimiento, un penal español, y el anteúltimo comandante era Gerardo Bordas, y Gerardo Bordas cuando vuelve realiza un reclamo salarial, y la Junta de Mayo toma ese reclamo salarial y procede a pagarlo. Esto que podría parecer algo minúsculo, ¿no? Un reclamo salarial de sueldos adeudados, pero en realidad es algo de la colonia que es adoptado por el gobierno patrio. Ahí hay una clara manifestación de una continuidad gubernamental con respecto a Malvinas, ¿no? Ese es el primer indicio, digamos, importante de que Malvinas estaba, digamos, unida, obviamente, a lo que después se fue conformando como las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese momento ni siquiera se avisoraba una declaración de independencia, pero ya ahí hay una continuidad entre ese nuevo gobierno revolucionario patrio y la existencia de las Malvinas y el desarrollo en las Malvinas de este establecimiento. Después nos tenemos que remontar, por ejemplo, hay otros casos. Por ejemplo, se habla de una expedición que se mandó en 1817. Hay varios autores que hablan de esa expedición. Se envió a Malvinas. Algunos la dan por realizada y otros, digamos, la plantean como un proyecto, pero que no se concretó. Lo que sí, bueno, eso demostraría en el caso de no haberse realizado, porque no hay documentación que fehaciente que ratifique que esa expedición salió realmente. Igualmente es clara la idea de ejercer plenamente la soberanía sobre las Malvinas. En 1818, por ejemplo, el Consulado de Buenos Aires, que está presidido por Joaquín Belgrano, el hermano de nuestro Manuel Belgrano, le otorga una concesión de pesca de lobos marinos a San Juan Pedro Aguirre, claro. Lo cual también es un acto de soberanía, ¿no es cierto? Autorizar la pesca sobre un territorio que es propio. Y finalmente, digamos, el hecho así más contundente de esta etapa de independiente de nuestro país, de la naciente independencia de nuestro país, es la toma de posesión por David Jewett con la fragata Heroína en noviembre de 1820. Digamos, ese es el hito por ahí, digamos, más claro, más fuerte de afirmación de la soberanía. Luego, en 1823, se le otorga una concesión de tierra a Jorge Pacheco, que era un militar retirado ya, oficial de Blandengues, que está asociado a Luis Bernet. Bueno, se le otorga una concesión de explotación del ganado. Ese ganado cimarrón que hay en las Islas Malvinas, uno dirá de dónde salieron las vacas y los caballos en Malvinas. De la nada no, más de 40 años de presencia de ese penal en la época colonial español, de presencia continua. Bueno, cuando se retira esa oficialidad española para llegar a Montevideo para enfrentarse a la Revolución de Mayo, quedan vacas y caballos pastando libremente en Malvinas y se van acrecentando, y hay una cantidad muy grande de animales cimarrones, ¿no? De animales salvajes, y entonces, se concede la explotación de esos animales y de la caza de focas y lobos a Jorge Pacheco en compensación nuevamente de salarios adeudados, ¿no? Digamos, Pacheco no va a ir directamente, le va a dar a un comerciante inglés esa explotación como una tercerización, podríamos decir en términos actuales, pero para que esa actividad se desarrolle con el respeto de posibles
naves que anden por la región, se designa a Pablo Areguatí, un indio guaraní, que ya había sido nombrado funcionario por Belgrano en su campaña al Paraguay, y este capitán de milicias es designado comandante, es el primer comandante en todo caso designado, que es muy interesante, ¿no? Que el primer comandante, la primera autoridad en Malvinas de la época independiente sea justamente alguien de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, él va a permanecer unos 6 meses, este empresario fracasa con la empresa y digamos, casi a fines de 1824 se van de las Islas Malvinas. Y en 1826 entonces Vernet va a ir directamente él para iniciar la exploración y la explotación de las Islas Malvinas, sobre todo la Isla Soledad, que es la que está más, donde se ha instalado antes población, y es Dorrego el que hace un acuerdo con Vernet de concesión de tierras. Es muy interesante lo que hace Dorrego, porque, digamos, no es un simple acto de concesión, hay una exhibición de impuestos para la colonia que se instale, le pone un plazo de 3 años para la colonización del territorio y se asigna para el gobierno una extensión de territorio, ¿sí? En la zona de San Carlos, ¿no? Esa zona del estrecho de San Carlos que nos viene a la memoria cuando evocamos la gesta de Malvinas, porque ahí fue donde desembarcan los piratas ingleses. Bueno, esa región es reservada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para su uso, ¿no? Para el uso gubernamental. Me parece que eso es muy importante, porque ahí claramente hay una acción de gobierno, hay un proyecto muy claro. Y me estaba olvidando que en octubre de 1821 el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a todo esto habría que recordarles a los oyentes que desde la época colonial la Patagonia y las Malvinas forman parte de una unidad territorial con lo que hoy conocemos como la provincia de Buenos Aires. O sea, la jurisdicción de Buenos Aires llegaba hasta la Patagonia y las Malvinas. Bueno, entonces el gobierno de Buenos Aires en octubre de 1821 promulga una ley para el control de la caza del lobo marino y de la ballena, para restringir esa explotación, porque digamos, ya con la presencia de David Jewett y después de Guillermo Mason, que fue el que lo reemplaza en 1821, digamos, se ve claramente que hay una explotación muy, muy grande por parte de buques loberos y balleneros británicos, norteamericanos, que se intenta limitar con esta ley y justamente esa ley es la que Vernet va a aducir para apresar las balleneras norteamericanas que van a generar ese conflicto que después va a derivar con la destrucción de Puerto Luis. O sea, hay toda una serie de acciones concretas de afirmación de la soberanía que, digamos, en su forma más efectiva arrancan con David Jewett y la afirmación de la soberanía en noviembre de 1820, pero que después van avanzando y creciendo en importancia a partir de la explotación de la riqueza de las islas, sobre todo a partir de la acción de Vernet, ¿no? Que bueno, yo sé muy bien tu postura con respecto a Vernet, pero en definitiva el desarrollo de ese Puerto Luis constituye, dentro de los argumentos de los que defendemos la soberanía, un hito importante
que nos permite mostrar el desarrollo que podía tener esa región con una política gubernamental propia, ¿no? Bueno, la verdad, clarísimo, Hugo, querido, excelente. Si mi postura con Bernet es una cuestión aparte que tiene que ver con una disquisición histórica, documentada, por cierto, pero que sí, después la vamos a tratar en otro tema. Pero bueno, esto en el próximo, te quiero agradecer por este acercamiento que vos nos permitís, y avisarles que bueno, la próxima vez vamos a analizar, porque ahora hablamos del ejercicio de estatalidad rioplatense o de las Provincias Unidas del Río de la Plata ya conformadas como tales, pero también hay que aclarar de que antes de que las Provincias Unidas del Río de la Plata, creadas como tal, independizadas, y siguieran este ejercicio de estatalidad que también desarrolló Hugo, el Imperio Español o la Corona Española había tenido ahí más de 20 gobernadores y había hecho un ejercicio también de soberanía, que fue la que después sucedió la República Argentina. Así que bueno, ya muchísimas gracias, Hugo. Mira, con respecto a esto que decís vos de esos 20 gobernadores, hay que destacar que al menos 2 eran criollos. Sí, así que incluso en la época colonial había gobernadores nacidos en nuestro territorio, así que Altolaguirre, Joaquín de Altolaguirre, ahora no me acuerdo exactamente bien los nombres, Jacinto Mariano del Carmen Altolaguirre fue uno de ellos, que bueno, nacido en Buenos Aires, sí, así que incluso en la época colonial hubo algunos gobernadores que incluso eran criollos, lo cual también eso es muy interesante de señalar. Yo te agradezco mucho, Luciano, la verdad que yo también tengo un aprecio muy grande por vos y por la labor ininterrumpida que haces, muchas veces por ahí no tan escuchado como debería, tus planteos y tus proyectos, pero bueno, me alegra que me convoques para este programa en el que participás y bueno, siempre a disposición y te mando un abrazo muy grande. Un abrazo enorme a vos. Así que bueno, seguimos acá con Sol, muchas gracias. Si quieren comunicarse, les dejo mi teléfono 2901-510438, si no al mail morenocalderonluciano@gmail.com.ar, si no YouTube, Unión Malvinizadora Argentina, Facebook, Unión Malvinizadora Argentina, Luciano Rodrigo Moreno. Abrazo enorme a todos y gracias Sol y gracias la radio por esta oportunidad.